Un granjero construye una casa en medio del río para aislarse. Simplemente no esperaba que esto cambiaría todo. Ricardo construyó su casa en medio del río para olvidar, para alejarse de todo y de todos, pero en la primera madrugada escuchó algo que no debería existir en ese lugar olvidado por Dios. Voces, susurros, movimiento donde solo debería haber silencio y soledad. Cuando se acercó a la ventana para investigar, vio luces moviéndose sobre el agua, luces que no tenían sentido a esa hora, en ese lugar, en esas circunstancias. Al día siguiente, intentó convencerse a sí mismo de que había sido un sueño, pero las evidencias estaban allí, marcas en la orilla, señales de que alguien había estado allí durante la noche, alguien que sabía exactamente dónde él estaba. Y cuando se dio cuenta de eso, una pregunta lo aterrorizó más que cualquier cosa. Si él había elegido ese lugar para esconderse del mundo, ¿quién había venido hasta él? ¿Qué estaba sucediendo en esas aguas? ¿Y por qué tenía la terrible sensación de que su presencia allí no era coincidencia? Ricardo descendió de su casa flotante para investigar las marcas que había visto en la orilla. Necesitaba confirmar si realmente había sucedido algo durante la noche o si su mente le estaba jugando una mala pasada. Sus pies tocaron la arena húmeda e inmediatamente sintió que algo andaba mal. El olor era acre, químico, penetrante, como si alguien hubiera vertido algo tóxico río arriba. Caminó algunos metros y se detuvo abruptamente. Su respiración se quedó atrapada en la garganta. Cientos de peces muertos se esparcían por la orilla, como una alfombra plateada. Peces de todos los tamaños, desde pequeños bagres hasta grandes dorados, que normalmente eran difíciles de encontrar en esa época del año. Todos muertos, todos en la misma área. Ricardo se agachó para examinar los cuerpos más de cerca y descubrió algo que hizo que su estómago se revolviera. Cada pez tenía la misma marca en las branquias, 2 líneas paralelas, perfectamente rectas, como si alguien hubiera marcado cada uno con una herramienta de metal afilado. Él conocía ese río desde niño, conocía cada piedra, cada curva, cada tipo de pez que nadaba en esas aguas. Nunca había visto nada parecido. Subió de vuelta a su casa flotante, con el corazón acelerado. Desde la ventana observó la orilla donde los cuerpos de los peces se esparcían. El olor acre que venía del agua no era normal, pero eso no explicaba las luces misteriosas que había visto durante la noche, ni las señales de movimiento. Ricardo siempre fue un hombre de pocas palabras y mucha observación. Durante sus 40 años trabajando la tierra, aprendió que los detalles revelaban la verdad, y los detalles de esta situación no encajaban. Primero, las luces siempre venían de la misma dirección. Segundo, siempre a la misma hora. Tercero, quienquiera que fuera conocía el río demasiado bien para ser un extraño en la región. Cuando el sol se puso nuevamente, Ricardo se preparó para una vigilia diferente. Tomó sus binoculares antiguos, heredados de su padre, y se posicionó en el rincón más oscuro de su casa. Si alguien quería que él estuviera allí, entonces descubriría quién y por qué. La espera duró hasta poco después de la medianoche, cuando escuchó el ronroneo apagado de motores acercándose. 3 embarcaciones descendieron río abajo, manteniendo distancia segura entre sí. A través de los binoculares, Ricardo logró ver rostros por primera vez. El hombre de la embarcación del frente era Gerardo, líder de la comunidad Río Arriba, ese mismo que siempre defendía la preservación de las aguas en las reuniones de la región. Al segundo hombre no lo reconoció, pero el tercero hizo que su estómago se revolviera. Era Mateo, el inspector ambiental, que visitaba las propiedades rurales de la región para verificar si los granjeros estaban siguiendo las leyes de preservación. Las embarcaciones se detuvieron en el remolino. Gerardo hizo señas a los otros y todos comenzaron a descargar galones pesados. Ricardo ajustó el enfoque de los binoculares y leyó la inscripción lateral de los recipientes. Las letras eran claras incluso en la oscuridad. No eran galones comunes, eran recipientes de laboratorio con símbolos de advertencia que él reconoció de las campañas de concientización ambiental. Cuando el primer galón fue vertido en el agua, la sustancia brilló exactamente con la misma luz azulada de las lámparas. Ricardo entendió que no estaba observando un crimen ambiental común. Estaba ante algo mucho mayor y mucho más peligroso. Pero una pregunta lo aterrorizaba aún más que descubrir el esquema.
Si Gerardo y Mateo estaban involucrados, ¿quién más sabía que él estaba allí solo en medio del río, sin protección alguna? La respuesta a su pregunta llegó más rápido de lo que Ricardo esperaba. Tan pronto como los hombres terminaron de verter el último galón, Gerardo sacó algo del bolsillo y apuntó directamente hacia su casa flotante. Eran binoculares, del mismo tipo que Ricardo usaba. Los dos se observaron a través de las lentes durante algunos segundos eternos, hasta que Gerardo bajó el equipo e hizo un gesto con la mano. Un gesto que no tenía nada de amigable. Ricardo se alejó de la ventana inmediatamente. Su casa, que debería ser un refugio, se había convertido en una vitrina. Cualquier movimiento que hiciera sería observado, analizado, juzgado. Se agachó y se arrastró hasta la pared opuesta, intentando entender cómo había sido tan ingenuo. Claro que ellos sabían de su presencia. Claro que habían permitido que construyera allí. La pregunta ahora era, ¿qué harían con él? Los motores de las embarcaciones comenzaron a ronronear nuevamente, pero esta vez en dirección a su casa. Ricardo sintió el sudor frío correr por su espalda. Tenía dos opciones: fingir que estaba durmiendo y rogar para que pasaran de largo o intentar huir nadando hasta la orilla más distante. Eligió la primera. Se acostó en la cama y forzó su respiración a ser lenta y pesada, como si estuviera en sueño profundo. La primera embarcación se detuvo al lado de su casa. Ricardo escuchó pasos pesados sobre las tablas de madera que formaban su pequeña terraza. Alguien golpeó la puerta. 3 golpes secos, pausados, como si fuera un código. «Ricardo, sabemos que estás despierto». La voz de Gerardo era calmada, casi paternal. «Necesitamos hablar». Ricardo permaneció inmóvil. Tal vez si fingía estar durmiendo profundamente se irían, pero Gerardo golpeó nuevamente, esta vez con más fuerza. «Vamos a entrar de todas formas. Es mejor que nos recibas como un hombre educado». La puerta no tenía cerradura. Ricardo nunca imaginó que necesitaría una. Escuchó el chirrido de las bisagras y sintió la casa balancearse ligeramente con el peso de los visitantes. Fueron al menos 3 hombres los que entraron. Sus pasos hacían gemir la estructura flotante. «Levántate, Ricardo. Tenemos una propuesta para ti». Ya no había forma de fingir. Ricardo se sentó lentamente en la cama y encendió la lámpara de queroseno. La luz tenue reveló 3 siluetas conocidas: Gerardo, Mateo y un tercer hombre que le tomó algunos segundos reconocer. Era Ulises, el dueño de la farmacia de la ciudad más cercana, aquel que suministraba medicamentos para toda la región rural. Gerardo sonrió, pero sus ojos permanecieron fríos. «Relájate, Ricardo. No vinimos aquí para lastimarte. Vinimos a ofrecerte una sociedad». Hizo una pausa y miró alrededor de la casa simple. «Construiste tu casa exactamente donde necesitábamos un vigilante. Qué coincidencia interesante, ¿no crees?» Su sonrisa se amplió. «Ahora queremos que trabajes para nosotros, porque la alternativa sería inconveniente para todos». Ricardo miró a los 3 hombres e intentó procesar lo que estaba sucediendo. Una sociedad, como si verter veneno en el río fuera un negocio común, como si matar peces y contaminar el agua que abastecía a decenas de familias fuera solo otra forma de ganar dinero. ¿Qué tipo de sociedad? La voz de Ricardo salió más ronca de lo que pretendía. Ulises se adelantó, sacando un papel doblado del bolsillo. «Simple, finges que no viste nada y nosotros te pagamos $500 al mes para que mantengas los ojos cerrados». Extendió el papel. «Aquí está el contrato. Bien informal». «Por supuesto». Ricardo no tomó el papel. «¿Y si me niego?» Gerardo rió bajito. «No te vas a negar, Ricardo, porque conoces esta región mejor que cualquiera de nosotros». Se sentó en la única silla de la casa, haciéndose como en su casa. «¿Sabes cuántas familias dependen de lo que hacemos aquí? ¿Sabes cuántos empleos genera nuestra operación?» «¿Qué operación?» Ricardo cruzó los brazos. «¿Qué están vertiendo en el río?» Mateo, que hasta entonces había permanecido callado, finalmente habló. «Residuos de medicamentos vencidos, toneladas que llegan de hospitales y clínicas de la capital». Su voz era técnica, como si estuviera dando una conferencia. «El descarte correcto costaría una fortuna. Nosotros ofrecemos una solución más económica. Están envenenando el río para ganar dinero con basura hospitalaria. Estamos ofreciendo un servicio esencial», corrigió Gerardo. «Estoy generando ingresos para la comunidad. ¿Crees que soy líder comunitario por casualidad? La gente confía en mí porque traigo oportunidades». Gesticuló hacia la casa alrededor.
Oportunidades como esta que te estamos ofreciendo. Ricardo sintió náuseas subiéndole por la garganta. ¿Y los peces? ¿Y las familias que pescan en este río? Los peces se reproducen rápido, dijo Ulises con indiferencia. ¿Y las familias? Bueno, ellas no necesitan saber de dónde viene la contaminación. Pueden culpar a las industrias río arriba. Siempre culpan. El silencio que siguió fue quebrado por el sonido de una embarcación acercándose. Gerardo miró por la ventana y frunció el ceño. No esperábamos a nadie más hoy. Una voz femenina resonó desde afuera. «Ricardo, Ricardo, ¿estás ahí?» Era Elena, la hija de su vecino más cercano, la única persona que ocasionalmente venía a verificar si él estaba bien desde que se había mudado al río. Mateo se levantó rápidamente. «Ella no puede estar aquí». «¿Por qué no?» Elena continuó llamando. «Ricardo, vi luces y vine a verificar si estaba todo bien. ¿Puedo subir?» Gerardo hizo un gesto para que todos se quedaran quietos. Susurró a Ricardo. «Dile que estás durmiendo, que se vaya». Pero Ricardo miró a los 3 hombres en su casa, luego a la ventana de donde venía la voz preocupada de Elena, una hija cuidando del bienestar de un vecino solitario, y se dio cuenta de que tenía una decisión que tomar, una decisión que definiría no solo su destino, sino el de toda la región. «Elena», gritó de vuelta, «sube, hay algunas personas aquí que necesitas conocer». El rostro de Gerardo se puso rojo de rabia. «Acabas de cometer un error muy grave, Ricardo». Pasos ligeros resonaron en la terraza de madera. Elena entró a la casa cargando una canasta de víveres, como siempre hacía cuando venía a visitarlo. Se detuvo abruptamente al ver a los 3 hombres. Sus ojos recorrieron cada rostro, reconociéndolos. «Gerardo, Mateo, ¿qué están haciendo aquí?» «Elena». Gerardo se levantó y forzó una sonrisa. «Qué buena sorpresa. Estábamos justamente conversando con Ricardo sobre algunos asuntos de la comunidad». Pero Elena no era ingenua. Ricardo siempre admiró eso en ella. La muchacha tenía ojos atentos y mente aguda. Miró alrededor de la casa nuevamente, notando la tensión en el aire, la rigidez en los cuerpos de los hombres, la expresión de miedo mal disimulada en el rostro de Ricardo. Asuntos de la comunidad. Elena posó la canasta sobre la mesa. ¿Qué tipo de asuntos requieren una reunión en medio de la madrugada en una casa aislada en medio del río? Ulises intercambió miradas con Mateo. Era claro que no habían planeado para esta situación. Gerardo mantuvo la sonrisa, pero Ricardo podía ver la tensión creciendo detrás de sus ojos. «Cuestiones delicadas, mi hija. Nada que deba preocupar a una muchacha de tu edad. Cuestiones delicadas, como los peces muertos que encontré en la orilla esta mañana». Elena cruzó los brazos, con marcas extrañas en las branquias. Cuestiones como el olor químico que viene del río desde hace semanas. El silencio que siguió fue tenso como una cuerda a punto de romperse. Ricardo se dio cuenta de que Elena sabía más de lo que demostraba, mucho más, y por las miradas que Gerardo, Mateo y Ulises intercambiaron entre sí, ellos también acababan de darse cuenta de eso. «Elena». Gerardo dio un paso hacia la puerta bloqueando su salida. «Tal vez sea mejor que te sientes. Tenemos algunas cosas que explicar». «No, gracias. Prefiero quedarme de pie». Elena no retrocedió, pero Ricardo vio su mano derecha moverse discretamente hacia el costado de la falda, donde llevaba un pequeño cuchillo de pescador. «Y prefiero que expliquen qué están haciendo realmente en nuestro río». «¿Nuestro río?». La forma en que ella dijo esas palabras hizo que Ricardo entendiera que Elena no estaba allí por casualidad, que tal vez sabía del esquema desde hacía más tiempo de lo que cualquiera imaginaba y que su llegada esa noche no era coincidencia. Mateo se movió para quedar entre Elena y la ventana. «Has sido una joven muy curiosa últimamente, Elena. Demasiada curiosidad puede ser peligrosa». «¿Para quién?». Elena sonrió, pero no había humor en su expresión. «¿Para mí o para ustedes?». Miró directamente a Ricardo. «Porque si es para mí, deben saber que mi padre está esperando mi regreso. Y si no vuelvo antes del amanecer, vendrá a buscarme con la policía de la ciudad». Hizo una pausa. «La policía que no está en el esquema de ustedes». Gerardo perdió completamente la compostura. «¿Policía que no está en el esquema?». Rió con amargura. «Ingenua, ¿crees que operamos durante 2 años sin protección oficial?». Elena mantuvo la expresión firme, pero Ricardo vio un destello de sorpresa en sus ojos. 2 años. El esquema duraba 2 años y ella no lo sabía. Gerardo acababa de revelar más de lo que pretendía. 2 años. Elena repitió lentamente.
Están envenenando nuestro río desde hace 2 años. Mateo se acercó más a ella. Y vamos a continuar por muchos años más, con o sin tu cooperación. Su voz había perdido cualquier pretensión de diplomacia. La diferencia es que puedes formar parte de las ganancias o puedes simplemente desaparecer. Fue entonces que Ricardo entendió por qué había construido su casa exactamente allí. No había sido coincidencia, no había sido destino, había sido manipulación. Alguien había garantizado que él eligiera ese lugar específico. Alguien había plantado la idea en su mente, tal vez a través de conversaciones casuales, comentarios sobre la belleza del lugar, sugerencias aparentemente inocentes. Fueron ustedes, dijo Ricardo lentamente, los que me hicieron elegir este lugar. Ulises confirmó con un gesto. Necesitábamos a alguien aquí, alguien que justificara movimiento nocturno en caso de que algún curioso apareciera. Un ermitaño solitario era perfecto, sonrió fríamente, y te ajustaste al papel con perfección. Elena miró a Ricardo con una expresión que mezclaba lástima y determinación. Usaron tu dolor, Ricardo. Usaron tu necesidad de aislamiento para transformarte en una cortina de humo. La rabia que Ricardo sentía crecer en su pecho era diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado. No era solo indignación por el crimen ambiental, era furia personal. Estos hombres habían manipulado su duelo, su vulnerabilidad, su necesidad de escape, transformándolos en herramientas para sus propósitos criminales. ¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?, Ricardo le preguntó a Elena. 3 semanas. Comencé a sospechar cuando vi los primeros peces muertos. Investigué las corrientes del río, puntos de descarga, los horarios de las muertes. Elena habló rápido, como si supiera que el tiempo se estaba agotando. Descubrí que siempre sucede en la misma área, siempre después del paso de embarcaciones, siempre en las madrugadas de lunes, miércoles y viernes. Gerardo hizo un gesto a Mateo y Ulises. Los 3 se posicionaron formando un triángulo alrededor de Ricardo y Elena. Ustedes 2 saben demasiado, y si la policía de la ciudad no está con nosotros, como dije, entonces tenemos un problema que necesita ser resuelto aún hoy. Elena sacó el cuchillo del costado de la falda en un movimiento fluido. La hoja brilló a la luz de la lámpara. El primero que dé un paso se arrepiente. Pero Ricardo sabía que un cuchillo no sería suficiente contra 3 hombres, y sabía que Elena también lo sabía. Entonces, ¿por qué estaba tan confiada? ¿Qué más no había contado? ¿Y por qué continuaba mirando por la ventana como si esperara algo? La respuesta a la pregunta de Ricardo llegó en forma de voces distantes resonando sobre el agua. Varias voces, hombres gritando órdenes y acercándose rápidamente. Elena sonrió por primera vez desde que había entrado a la casa. Mi padre no vino solo, Gerardo. El sonido de los motores se hacía más fuerte cada segundo. Gerardo corrió hasta la ventana y vio lo que hizo que su rostro palideciera. Al menos 6 embarcaciones se acercaban a la casa de Ricardo, cada una cargando 3 o 4 hombres, granjeros de la región que Ricardo reconoció incluso a la distancia. Hombres serios, trabajadores, que dependían del río para sus plantaciones y crianzas. ¿Los trajiste aquí?, Gerardo acusó a Elena, pero su voz había perdido toda la autoridad. No necesité traerlos. Ellos ya sabían. Elena guardó el cuchillo, pero mantuvo la mano cerca. ¿Realmente creyeron que nadie se daría cuenta? Plantaciones enteras muriendo, animales enfermándose, familias pasándola mal después de beber el agua del pozo artesiano que se conecta con el río. Mateo intentó dirigirse a la puerta, pero Ricardo bloqueó su camino. Por primera vez desde que los hombres entraron a su casa, se sintió en control. Nadie sale de aquí hasta que resolvamos esto. ¿Resolver qué? Ulises intentó sonar desafiante, pero su voz tembló. ¿Vas a entregarnos a un montón de campesinos revoltosos? Voy a entregarlos a la justicia, Ricardo respondió. La verdadera justicia. Las embarcaciones llegaron a la casa flotante. Ricardo escuchó pasos pesados en la terraza, voces conocidas organizándose. La puerta se abrió y entró Hugo, el padre de Elena, seguido por otros 5 granjeros que Ricardo conocía desde niño. Hombres que habían perdido plantaciones, que habían visto a sus animales enfermar, que habían notado el agua del río cambiando lentamente de color y sabor. Hugo miró a los 3 hombres acorralados y luego a su hija. ¿Conseguiste las pruebas, Elena? Elena asintió y sacó un pequeño frasco de vidrio del bolsillo de la falda. El frasco contenía agua del río, pero no era agua común.
Tenía el mismo brillo azulado que Ricardo había observado siendo vertido durante las operaciones nocturnas. Recolecté muestras durante 3 semanas, siempre a la misma hora, siempre en el mismo lugar. Le entregó el frasco a su padre. Cualquier laboratorio va a confirmar la contaminación. Gerardo, Mateo y Ulises se miraron entre sí. Sabían que estaban acorralados. No había forma de negar las evidencias, ni cómo intimidar a 6 granjeros determinados a proteger sus tierras y sus familias. ¿Qué pretenden hacer con nosotros?, Gerardo preguntó, intentando mantener alguna dignidad. Hugo respondió con la voz dura como piedra. Vamos a llevarlos a la ciudad, a la comisaría estatal, no a la local, y vamos a garantizar que paguen por cada animal muerto, cada plantación perdida, cada familia que enfermó por culpa de lo que hicieron. Hizo una pausa. Y también vamos a descubrir exactamente quién más está involucrado en esta operación, porque algo me dice que ustedes 3 son solo la punta del iceberg. El viaje hasta la ciudad fue tenso, pero revelador. Gerardo, Mateo y Ulises, atados en el fondo de una de las embarcaciones, intentaron negociar todo el tiempo. Ofrecieron dinero, amenazaron con represalias, prometieron interrumpir las operaciones, pero Hugo y los otros granjeros permanecieron inflexibles. Habían perdido demasiado para aceptar cualquier tipo de acuerdo. Fue durante ese viaje que Gerardo, en un intento desesperado de reducir su pena, comenzó a hablar. «Ustedes no tienen idea del tamaño de esta operación», dijo, mirando directamente a Ricardo. «No somos solo nosotros 3, hay gente importante involucrada, gente que puede destruir sus vidas si continúan con esto». Elena se inclinó hacia adelante. «¿Qué gente?». «El alcalde de la ciudad, el comisario local, el director del hospital regional». Gerardo hablaba rápido ahora, como si descargar información pudiera salvarlo. «Todos reciben un porcentaje. La operación mueve millones al año. Residuos hospitalarios de toda la región metropolitana pasan por aquí». Hugo intercambió miradas preocupadas con los otros granjeros. Si Gerardo estaba diciendo la verdad, no estaban solo enfrentando a 3 criminales locales, estaban enfrentando una red de corrupción que involucraba a autoridades de toda la región. «Por eso eligieron nuestro río», dijo Ricardo, entendiendo finalmente la dimensión del esquema. Lejos de las ciudades principales, en una región rural donde nadie cuestionaría la muerte de algunos peces. Mateo confirmó con un gesto amargo. «Y con protección oficial, garantizando que cualquier investigación sería sofocada antes de comenzar». Miró a los granjeros alrededor. «¿Realmente creen que van a conseguir algo llevando esto a la comisaría local? El comisario se reirá de ustedes y nos soltará el mismo día». Pero Elena sonrió. «¿Quién dijo que vamos a la comisaría local?». Sacó un sobre del bolsillo. «Hace 3 semanas, cuando comencé a investigar, envié cartas a 3 periódicos de la capital. Cartas con muestras del agua, fotografías de los peces muertos y una descripción detallada de lo que estaba sucediendo». Abrió el sobre y mostró una carta con membrete. «Esta es la respuesta. Un equipo de investigación llegará a la región mañana con autorización de la Policía Federal». El silencio que siguió fue absoluto. Gerardo, Mateo y Ulises parecían haber envejecido 10 años en segundos. La red de protección local que los mantenía seguros no sería suficiente contra una investigación federal. «Tú», Gerardo comenzó, pero no pudo terminar la frase. «Planeé todo desde el principio», Elena confirmó. «Sabía que necesitaría más que pruebas locales. Necesitaría presión externa, de autoridades que no estuvieran comprometidas con el esquema». Miró a Ricardo. «Y necesitaría a alguien que hubiera visto las operaciones de cerca, alguien que pudiera testificar sobre los detalles». Ricardo entendió que su posición en la casa flotante, que inicialmente lo había convertido en víctima de la manipulación, ahora lo transformaba en la pieza clave para derribar toda la operación. Su aislamiento forzado se había convertido en el punto de observación perfecto para recolectar evidencias que ninguna autoridad corrupta podría refutar. 3 meses después, Ricardo estaba en la orilla del río observando el agua fluir nuevamente. La investigación federal había sido más eficaz de lo que cualquiera había imaginado. Gerardo, Mateo y Ulises fueron condenados a 8 años de prisión cada uno. El alcalde, el comisario local y el director del hospital regional enfrentaban procesos criminales que los mantendrían ocupados durante los próximos años. La red de descarte ilegal que operaba desde hacía 2 años
había sido completamente desmantelada. Los periódicos de la capital cubrieron la historia durante semanas, transformando la pequeña comunidad rural en un ejemplo nacional de cómo ciudadanos comunes pueden derrotar la corrupción organizada. Elena se convirtió en una especie de heroína local, pero siempre se aseguraba de compartir el crédito con Ricardo, cuyo testimonio detallado sobre las operaciones nocturnas fue fundamental para el éxito de la investigación. La casa flotante de Ricardo permanecía en el mismo lugar, pero su función había cambiado completamente. Ya no era un refugio de aislamiento, era un puesto de observación comunitario, donde él y otros voluntarios monitoreaban la calidad del agua, garantizando que ningún nuevo intento de contaminación pasara desapercibido. La construcción, que debería mantenerlo alejado de todos, ahora lo conectaba diariamente con decenas de personas. Hugo ofreció trabajo permanente a Ricardo en su propiedad, pero él prefirió mantenerse independiente, prestando servicios de consultoría ambiental para toda la región. Su experiencia única como testigo del crimen ambiental lo había convertido en una autoridad respetada en protección de recursos hídricos rurales. Granjeros de otras regiones venían a consultarse con él sobre señales de contaminación y métodos de monitoreo. La transformación más significativa, sin embargo, era personal. Ricardo había descubierto que su aislamiento no curaba el dolor de la pérdida de su familia, solo lo mantenía dormido. Fue trabajando junto con la comunidad para restaurar el río, viendo familias enteras uniéndose para proteger lo que era de todos, que él logró procesar su duelo de forma saludable. La soledad no era la respuesta, la solidaridad lo era. Una tarde de domingo, mientras observaba a niños jugando en la orilla del río limpio, Ricardo sintió una presencia a su lado. Era Elena, cargando una canasta de víveres como en los viejos tiempos. «Pensé que podrías querer compañía para la cena», ella dijo simplemente. Ricardo sonrió. Era la primera vez que sonreía genuinamente desde la muerte de su familia, 3 años antes. «Acepto, pero con una condición». «¿Cuál?» «Que me enseñes a hacer ese pan que hacía tu madre. Quiero aprender a cocinar para otras personas nuevamente». Elena rió. «Acepto, pero solo si me prometes una cosa a cambio». «¿Qué?» «Que nunca más vas a intentar aislarte del mundo, porque el mundo necesita gente como tú, gente que no cierra los ojos cuando ve injusticias sucediendo». Ricardo miró hacia el río, hacia las familias que volvieron a pescar en sus aguas, hacia las plantaciones que florecían nuevamente en las orillas. Su casa en medio del río no solo había cambiado su vida, había cambiado todo. Si te gustó esta historia, haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otra historia inolvidable y apoyar nuestro canal, donde coraje y justicia se encuentran de formas que nunca imaginaste. Tu apoyo significa todo para nosotros.